Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, cada semana preparamos con esmero para usted un mensaje. El problema más grande que nos surge en el equipo a la hora de elaborar un mensaje es la gran variedad de audiencia que tiene el canal. Gente joven, gente de edad, casados, solteros, divorciados, hombres y mujeres, gente deprimida, gente con ganas de suicidarse, gente que va al psicólogo, gente de todas las religiones cristianas y un largo etcétera. Por lo tanto, se hace un poco difícil satisfacer la necesidad doctrinal de todos a la vez. Sin embargo, semana a semana a lo largo de los años que hemos estado en la red, hemos ido labrando ladrillo a ladrillo toda la necesidad de la audiencia. Hemos enseñado temas de alto nivel teológico, hemos enseñado toda la doctrina sana, hemos atendido a los jóvenes, hemos dado participación a los niños, hemos enseñado temas que nadie enseña, hemos tocado correctamente el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio como no lo hace nadie. Hemos advertido de la falsedad de cada iglesia cristiana actual. Hemos advertido del peligro de este sistema mundial. Hemos desmontado la mentira del fin del mundo y la mentira de que Cristo viene ya. Nos hemos posicionado a favor total de Israel y en contra de la prepotencia de los palestinos árabes. Hemos denunciado la homosexualidad y sobre todo, cada semana de forma breve, al fin de cada mensaje, hemos expuesto a todos los hombres el verdadero método y forma de salvación por medio del Evangelio. Así hemos trabajado en el Ministerio Tinajas hasta el día de hoy para usted. En definitiva, a esta altura, con más de 8 años en la red y más de 335 mensajes radicales en el canal, el Ministerio Tinajas es ya un referente doctrinal en la red y seguiremos así mientras el Señor no viene, que por cierto, ni por asomo está cerca la venida de Cristo, sino que tardará aún mucho tiempo más antes de regresar. Sencillamente porque, como ya hemos dicho, estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, estamos en el tiempo de los inicios de la tecnología difusora y estamos, bíblicamente hablando, en el tiempo de los gentiles, donde Dios está dando oportunidad a los hombres de conocer el Evangelio de salvación. Esa es la única razón por la cual no estalla este planeta. Dios, aunque tiene muchas ganas de destruir este planeta, pero sabiendo lo terrible que son los infiernos para el hombre, le está dando paciencia y oportunidades al hombre para que se salve por medio del Evangelio. El Evangelio es lo único que detiene a Dios para no descargar aún la ira de Dios sobre cada hombre y sobre este planeta. Y uno de esos hombres es usted. Y uno de los medios de difusión que utiliza Dios sobre la tierra para que usted conozca la verdad es el Ministerio Tinajas, fundado sobre la sana doctrina con el fin de advertir a las naciones y difundir las dos más grandes verdades que no se enseñan en las iglesias: el verdadero evangelio de salvación desde el punto de vista jurídico y la enseñanza correcta en contra del divorcio y del adulterio del hombre casado divorciado. Y en esa labor titánica de ir contra la corriente del pensamiento de este mundo e ir en contra de la corriente religiosa falsa actual, estamos nosotros, estimado oyente, semana a semana, trabajando codo con Dios y trabajando Dios con nosotros como si Él rogara por medio nuestro, siendo sus portavoces en medio de esta generación perversa, súper religiosa, engañada, militarizada, materialista
inmoral y camino del abismo eterno. Las cosas van a peor, eso es evidente, estimado oyente. No somos alarmistas, somos objetivos y realistas, y usted lo sabe. Este mundo no mejorará nunca, estimado oyente, al contrario. Como se ve en los medios de comunicación, como se ve en la vida diaria, constantemente hay una guerra de ideas entre los hombres, guerra de religiones. Y esa guerra de ideas y religiones lleva a la injusticia social y a la peor de las situaciones, la guerra entre las naciones. Y mientras los hombres se pelean, mientras los necios y mentirosos políticos engañan y roban a la gente en lugar de hacer un mundo mejor, mientras los pastores, sacerdotes, rabinos y líderes religiosos engañan y roban también a la gente con la mentira de la prosperidad y que Dios les ama, mientras en la tierra estos dos grupos, como marionetas del diablo, empeoran el mundo material y moral de los hombres, mientras todo esto sucede, entre tanto Dios está sentado en su trono de majestad, manteniendo aún su paciencia sobre este planeta por una sola razón, estimado oyente, para que la gente tenga oportunidad de encontrar la salvación eterna, porque luego de estas aflicciones, aún encima llegará la peor aflicción, la aflicción eterna del cuerpo y del alma. Por eso estamos aquí cada semana, con diferentes temas, pero que concluyen en el mismo punto. Decirle a la gente que no se centre en las cosas de la tierra, que no tenga esperanza en los políticos, que no se dejen engañar por los pastores, sacerdotes y rabinos cuyas ideas y conductas son contrarias a la palabra de Dios y que por el contrario reciban el Evangelio. Venimos cada semana a dar esperanza. Venimos cada semana a hablar la verdad. Venimos aquí habiendo trabajado cada semana para usted para elaborar un mensaje el fin de semana por si alguien busca la verdad. Venimos cada fin de semana no solo para que nos encuentren los que buscan la verdad, sino que venimos cada semana por si alguno se cruza con nuestro canal, razona lo que decimos en el canal y aunque no esté buscando la verdad, se encuentre con la verdad. Venimos también cada semana a denunciar a los políticos, para que usted no crea en ninguno de ellos, por muy bueno que parezca. No vote nunca por ellos, incluso por muy moral y religioso que parezca ese político. El que escuche, entienda. Por muy bueno que parezca ese político, son todos iguales. La política y la religión no han solucionado nunca la sociedad humana, al contrario, la han empeorado. Entonces, con esta evidencia elocuente del fracaso de la política, de la falsa democracia y de la falsa religión, ¿qué esperanza nos queda? Pues en la tierra ninguna esperanza nos queda, estimado oyente. Por eso Dios, en su palabra, nos dice que la esperanza de un mundo mejor, de una sociedad de justicia, de todas las condiciones idílicas que cada uno sueña como hombre, solo son posibles en un mundo nuevo futuro, con un cuerpo nuevo, en un planeta nuevo, donde existirá la felicidad entre los hombres para siempre. Y el acceso, el pasaporte a ese mundo material de felicidad social futura, se obtiene en el tiempo presente en la tierra por medio del Evangelio. El Evangelio es la única esperanza para los hombres, pero los hombres no quieren saber nada del verdadero Evangelio, porque eso implicaría reconocer su fracaso pasado, reconocer su religión falsa, reconocer sus delitos, reconocer sus fallos. Implica que tengan que humillarse y tengan que cambiar su método de vida pecaminoso actual, que tengan que cambiar su método de gobernar, así sea su familia, su vida, su país, su empresa, y hacer las cosas como Dios manda. Y el hombre jamás quiere hacer eso. Es demasiado soberbio. Esa soberbia se nota en los políticos y en los pastores cuando uno les dice sus errores y no los reciben. Pero con ese orgullo los líderes se perjudican a sí mismos, perjudican a sus países, perjudican sus familias y perjudican a sus congregaciones. La soberbia es la antesala a la ruina.
Los políticos perjudican a sus países porque gobiernan sin las leyes de Dios. Y los líderes religiosos perjudican a sus audiencias porque manipulan las leyes de Dios. Así que, políticos y líderes religiosos, todos ellos sin excepción, nunca mejorarán este mundo, porque la política y la religión han demostrado a lo largo de los siglos su fracaso. Por eso no podemos meternos ni en religión ni en política, porque Dios dice que ambas cosas son un fracaso. El mayor don que Dios le dio al hombre es la razón, estimado oyente. Por eso nosotros con nuestros mensajes semanales queremos hacerle razonar, porque los medios de comunicación embrutecen la razón de la gente. Los políticos atacan el pensamiento crítico y racional de la gente. Y los líderes religiosos les hacen ir contra la razón y bloquean su mente. En cambio, en el Ministerio Tinajas somos los modernos y verdaderos escolásticos del siglo XXI, donde hacemos razonar a la gente, donde la razón debe estar por encima de la fe religiosa y las políticas que nos imponen. Sí podemos razonar y dejar de ser esclavos en la mente de estos líderes, sean políticos o sean pastores. No podemos escapar de este sistema, estimado oyente, pero podemos razonar. Y entonces, cuando razonamos lo que dice la Biblia, encontramos esperanza y libertad. Esperanza de cambio de vida, esperanza de ser libres de la manipulación mediática, esperanza de ser libre de los políticos y de los pastores, y esperanza de tener un mundo nuevo. No todo se acaba con la muerte. Después de la muerte viene lo definitivo. De usted y su razonamiento depende su eternidad. Usted no se da cuenta, estimado oyente, que votando vez tras vez, político tras político, nunca mejora su país. ¿Aún no se ha dado cuenta de esto? Entonces, ¿por qué usted va ingenuamente y constantemente a votar a los políticos si no funciona? ¿Por qué le obligan a votar? Rompa ese voto. Por otro lado, usted no se da cuenta, con la razón que Dios le dio, que lo que se dice y lo que se hace en las iglesias de hoy no tiene sentido y no tiene nada que ver con el contenido de las Escrituras. ¿Es que usted no lee el Nuevo Testamento y usted no filtra a su iglesia por medio del Nuevo Testamento? ¿Es usted como un borrego que no se da cuenta ni razona lo que se hace en su iglesia? ¿Por qué sigue yendo a esas iglesias si se hacen cosas y se enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios? ¿Por qué? Jesús llamó a la necedad, o sea, a no usar la razón, lo llamó dar patadas contra el aguijón. ¿Qué pasa cuando usted da patadas contra un clavo? ¿Qué sucede? ¿Quién en su sano juicio dará patadas contra un clavo? ¿Quién? Use la razón, estimado oyente, use la razón. Compare lo que decimos. No sea engañado por los políticos ni se haga cómplice de ellos al votarles, porque usted dará cuentas de ello en su día a Dios. No dé patadas contra la razón. Use la razón también en su iglesia, porque todas son falsas. Así que razone, analice lo que se hace y lo que se enseña y lo que se cree en ellas. Fíltrelo por la Escritura y verá que no funciona, que lo único que funciona y prosperan son ellos, los líderes. Si sus ideas sobre la prosperidad fueran ciertas, ¿por qué no se cumplen esas doctrinas inmediatamente en usted? ¿Por qué? ¿Por qué usted está años esperando la bendición, la prosperidad de la vida y no pasa nada? ¿Es por su falta de fe? ¿Por qué ellos prosperan tan rápido? No, estimado oyente, sino porque es una doctrina falsa. Por eso usted no prospera. Si Dios es bueno y le ama, como ellos dicen, entonces, ¿cómo Dios puede negarle a usted lo que tanto pide y necesita? ¿Por qué no recibe inmediatamente lo que usted pide y en cambio ellos se enriquecen rápidamente? ¿Por qué? Dios no es sordo ni malo, estimado oyente, sino que las doctrinas de la prosperidad son mentira, no funcionan porque son mentiras diseñadas e inventadas por los mismos líderes para esclavizarle a usted con falsas esperanzas de prosperidad, sacarle el dinero a usted, y si acaso, alguna vez alguien prospera de forma inesperada, después de tanto tiempo, es por causa del diablo, que para alimentar el engaño de que las bendiciones de Dios son reales, de que la oración de Jabes es efectiva,
Y para alimentar su falsa esperanza de prosperidad, el diablo con sus poderes le da cosas buenas a algunas personas ingenuas de esas iglesias para que eso siga dando falsa esperanza a los otros incautos que lo ven y sigan atados en la falsa esperanza de que un día les tocará a ellos la lotería de Dios. Pero la doctrina de la prosperidad es tan engañosa como el diablo mismo. De hecho, la doctrina de la prosperidad la diseñó el diablo. La doctrina de la prosperidad es un engañabobos. La doctrina de la prosperidad es como jugar a la lotería. Es el mismo sistema de falsa ilusión materialista, a ver si me toca, y no es más que la manifestación de la avaricia que hay en el corazón del hombre. Los políticos engañan, los predicadores engañan, los periodistas engañan. Las 3 P más terribles sobre la tierra: políticos, predicadores y periodistas. Como parte del sistema moderno no hay ni uno bueno. Entonces, ¿qué esperanza nos queda, estimado oyente? Pues ninguna, ya lo hemos dicho, pero la verdad tiene que estar en alguna parte del planeta. Siempre lo decimos. Alguien tiene que tener la verdad. Alguien tiene que darme esperanza para mi vida. Este planeta aún no ha sido destruido porque Dios ha dejado la verdad en la tierra y está teniendo paciencia sobre los hombres para que los hombres busquen la verdad, encuentren la verdad y usen la razón y obtengan la esperanza de un mundo mejor cuando Dios les quite la vida y no descargue sobre ellos toda su ira y su furia sobre este planeta cuando empiece el apocalipsis, que afortunadamente aún está muy lejos. Usted no debe confundir la paciencia de Dios con el amor de Dios, un amor de Dios al hombre que no existe. Lo que existe es la furia de Dios, la ira de Dios contenida, la ira de Dios latente, retenida, esperando, pero el dichoso amor de Dios a los hombres no existe. Esa es una de las más grandes mentiras de los predicadores de hoy, que confunden la paciencia y la ira pasiva de Dios, lo confunden con amor de Dios. Lo hemos dicho varias veces en el canal. Esa idea de que Dios ama al hombre es un astuto retorcimiento de la verdad. Parece que es así, parece que Dios ama al hombre, pero no es así. Como Dios está quieto, como Dios está callado, contenido, como Dios no hace nada, como Dios está esperando, siendo paciente, entonces los astutos pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos hacen creer a la gente que esa paciencia pasiva es el amor de Dios y que Dios le está esperando con los brazos de amor. Pero eso es falso, es una apariencia, es una coartada para engañarle a usted con esa idea falsa del amor de Dios que no existe. La Biblia dice por activa y por pasiva desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios está teniendo paciencia con el hombre y a la vez está enfurecido con el hombre, y cuando su paciencia se acabe, el hombre, o sea usted, descubrirá la terrible realidad del terror de la ira de Dios que estaba contenida sobre usted, mientras usted, engañado, le cantaba a Dios, le brincaba a Dios, se emocionaba ante Dios en sus congregaciones con música engañosa, le oraba a Dios, levantaba los brazos a Dios, le pedía a Dios y supuestamente adorando a Dios, sin darse cuenta que usted es enemigo de Dios. Pero un día usted descubrirá que toda esa iglesia con apariencia de piedad era falsa y descubrirá la ira y la furia de Dios en directo sobre usted, pero ya será demasiado tarde y no habrá salida. Por eso estamos aquí, por eso escuche nuestro mensaje semana a semana y responda, estimado oyente. Esa gran sorpresa se la llevarán todos los católicos, los calvinistas, los adventistas, los pentecostales, los mormones, los testigos, los unicitarios, los rabinos y los mesiánicos. Todos esos grupos y más grupos que hay, sus líderes y sus miembros de iglesia, un día se llevarán la sorpresa cuando se den cuenta que sus iglesias solo les sirvieron para llevarles a la condenación. ¡Qué terrible será ese día!
¿Se imagina la sorpresa que se llevarán los sacerdotes, obispos y el Papa mismo actual cuando Dios les quite la vida y vean las puertas del infierno abiertas para ellos por haber sido asesinos con la Inquisición, idólatras con sus imágenes, herejes con sus doctrinas blasfemas como por ejemplo la misa, la adoración de María, la Eucaristía, la perversión de la confesión y demás doctrinas herejes de la Iglesia Católica? ¿Se imagina la sorpresa de esos líderes católicos que se llevarán al morir? ¿Se imagina usted dónde está ahora Calvino, el asesino que llevaba a la hoguera a sus enemigos y es el líder de los calvinistas? ¿Se imagina dónde irán los líderes calvinistas de hoy cuando mueran esos líderes que aparecen muy piadosos, pero son muy soberbios y que usted muy bien conoce en la red, que defienden el bautismo de los niños, defienden el divorcio y el recasamiento del divorciado, y defienden la selección de unos pocos para salvación, que niegan el libre albedrío y dicen que si uno se suicida se va al cielo? ¿Se imagina la sorpresa de esos actuales líderes soberbios calvinistas cuando Dios les quite la vida y estén entrando por las puertas del infierno por haber engañado a la gente con las doctrinas de la desgracia? ¿Se lo imagina? ¿Se imagina sus caras cuando se les cambia el rostro de su soberbia al descubrir que estaban en el error y ahora están llenos de terror por las puertas del infierno y viendo que enseñaron la mentira del calvinismo? ¿Se los imagina gritando a los calvinistas por descubrir que el calvinismo era pura herejía y escuchando la voz de Dios con aquella frase que dice: «Apártate de mí, maldito calvinista, al fuego eterno»? ¿Se imagina la sorpresa de los adventistas cuando descubran la mentira que enseñaron? ¿Se imagina a los rabinos dándose cuenta que el Mesías había venido y el terrible terror que les embargará por haber negado el Mesías? Y ahora el Mesías mismo los negará a ellos con aquella frase: «Nunca los conocí, apártate de mi maldito rabino, al fuego eterno». ¿Se lo imagina? ¿Se imagina usted así a todos los religiosos del día de hoy que confían en la falsa oración de fe y que esa oración de fe solo les lleva a la condenación? ¿Se imagina ese terrible momento? ¿Se imagina también la soberbia de los políticos de hoy, ladrones, materialistas, adúlteros e inmorales ante Dios, ya sin esperanza, por haber perjudicado a millones de personas con sus ideas herejes y su maldad hacia los hombres? ¿Se imagina ese momento de angustia donde la soberbia de los políticos les humillará para siempre? ¿Se imagina a los periodistas engañosos con esas ideas mentirosas de la evolución del hombre que viene del mono, de la gran explosión del universo, de la mentira de la pandemia pasada, de la complicidad de los periodistas con los políticos y de la manipulación de la verdad? ¿Se imagina ver a esos periodistas humillados gritando, llorando, suplicando y dándose cuenta de la maldad de haber difundido la mentira a los hombres? ¿Se imagina ese día ante Dios para políticos, pastores y periodistas, todos marionetas del sistema diabólico mundial? No tendrán ya esperanza, estimado oyente, sino que solo habrá un terrible infierno por delante de ellos, bajo la ira interminable de Dios, en el sufrimiento de sus cuerpos y de sus almas. Los políticos, los pastores, los sacerdotes, los rabinos, las pastoras y los periodistas tendrán su cadena perpetua, dictada por Dios el juez, por haber hecho la maldad en la tierra a los hombres. Los políticos deberían mejorar la vida de los hombres. Los pastores deberían ayudar a salvar a los hombres. Los banqueros deberían ayudar a los emprendedores y a las familias. Los ricos deberían ser solidarios. Los periodistas deberían difundir la verdad a los hombres. Pero todo esto es lo contrario. Así es este triste mundo, estimado oyente. Vanidad de vanidades. Por eso nosotros, como líderes de este ministerio, como pastores que salvan las almas y como periodistas difusores de toda la verdad, le dejamos hoy este mensaje, esta reflexión de esta nueva semana, para que de una vez por todas usted use la razón y tome la decisión en su libre albedrío de dejar de creer en los políticos, por muy aparentemente buenos que sean. Deje de seguir a los pastores de esas iglesias falsas, por muy honorables que sean, y no se crea las mentiras de los documentales que hablan de la evolución, que hablan del cambio climático,
que hablan del fin del mundo, que hablan de los extraterrestres, que difunden y defienden la ideología de género, que defienden la pecaminosidad de la perversa homosexualidad y que difunden que el divorcio es algo normal. Todos estos tres grupos son marionetas del diablo y son los dirigentes de este sistema mundial. Aunque usted se cambie de país, usted no se librará de la realidad entrópica de la sociedad de ese país. No se librará de sus políticos, no se librará de sus impuestos, no se librará de sus leyes injustas y no se librará de tener que trabajar 26 horas al día para sobrevivir y enviar dinero a su familia. Toda una esclavitud, aunque cambie de país. En este mundo no hay esperanza. La esperanza está en el mundo futuro que promete el Señor Jesús y que solo tienen acceso a ese reino material de los cielos aquellos que obedecen los requisitos que el Señor del reino pone para entrar a su reino. Con todo este panorama, donde todo es vanidad de vanidades, donde no hay esperanza de librarse del sistema mundial, nosotros le traemos semana tras semana, como hoy, la verdad, la esperanza y la libertad. Marcos capítulo 1 nos dice que Jesús, cuando empezó su ministerio evangelístico, enseñando la verdad a los hombres, Él no empezó hablando del amor de Dios, no empezó hablando de la prosperidad, no dijo nada de hacer una oración de fe para entrar al reino. Jesús no hizo ninguna misa al aire libre. Jesús no dijo que había que hablar en lenguas, ni dijo que había que guardar el sábado para entrar al reino. Si guardar el sábado fuera tan importante, estimado adventista, ¿no cree usted que Jesús lo hubiera dicho el mismo día que empezaba su ministerio? Si Jesús no creyera en el libre albedrío, ¿por qué, señor calvinista, Jesús en Marcos capítulo 1 manda que el hombre decida en su libre albedrío tomar dos decisiones? Por lo tanto, en Marcos capítulo 1 tenemos el derribo de varias sectas falsas mal llamadas cristianas del día de hoy. Tampoco en Marcos capítulo 1, al inicio del ministerio evangelístico de Jesús, hay oración de fe. Por lo tanto, todas las iglesias que practican y creen en la oración de fe son falsas, quedan derribadas. Jesús no practica la misa, por lo tanto la iglesia católica queda derribada. Jesús no habla ni una palabra del sábado, por lo tanto el pilar del adventismo queda derribado. Y Jesús enseña el libre albedrío del hombre como una bofetada a los calvinistas que niegan el libre albedrío. Y así es como terminamos este mensaje de esta semana, estimado oyente. Jesús le habla a esta sociedad lo mismo que le dijo a la sociedad de su tiempo. En verdad les digo, en este mundo no hay esperanza, pero yo les ofrezco entrar a mi reino, al reino material y eterno de los cielos. Aprovechen el día de hoy. Hoy es el día ideal para entrar al reino. Hoy es su tiempo. Hoy es su oportunidad. Por lo tanto, yo mando a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y crean en mi evangelio. Solo así entrarán en mi reino. Estas palabras parafraseadas de Jesús al inicio de su ministerio en Marcos capítulo 1 son también para hoy, estimado oyente. Son para esta sociedad y son también para usted. Hoy es su día, ahora es su tiempo. Conviértase hoy por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Estas palabras de Jesús son palabras que derriban la religión, muestran la verdadera forma de salvación y nos dan esperanza de una sociedad en estado de perfección. Amén. Aleluya. Ahora, llegados ya al final del mensaje y de esta reflexión, solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que se debe llegar siempre. Después de todo lo dicho, para que usted tenga esperanza de un mundo mejor futuro, en el reino de los cielos,
para que usted sea perdonado de todos sus pecados cometidos en su vida y así poder entrar limpio a ese mundo maravilloso, eterno, material, visual, real, de justicia y perfección. Y para salvar su alma de la condenación eterna de los infiernos, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales del reino de Dios para entrar un día al reino de los cielos. Y esos dos requisitos que Dios manda a todo hombre para poder acceder un día a ese mundo futuro maravilloso están en Marcos capítulo 1 versículo 15, dichos por el mismo Señor Jesús, y que nosotros, como funcionarios del reino, se los detallamos una vez más a continuación. El primer requisito que usted debe cumplir para entrar al reino material de ese mundo futuro eterno es el arrepentimiento. Es decir, usted como ciudadano de este mundo caído debe reconocerse delincuente y culpable de sus delitos cometidos en la tierra. Usted debe humillarse ante Dios y usted debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados cometidos en la tierra y luego debe dejar esos pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Este es el primer documento jurídico que usted debe cumplir ante Dios. El segundo requisito que usted debe cumplir, según dice Marcos 1.15, es creer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio que usted debe creer? Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Lo que usted debe creer es que en la cruz el Señor Jesús fue ejecutado por el Padre para recibir la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esa justicia descargada sobre el Señor Jesús en la cruz es el Evangelio que usted debe creer y usted debe apropiarse por la fe. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, de rodillas si su salud se lo permite y descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1.15 para el perdón de los pecados y el acceso al mundo de los cielos. Este es el verdadero método de salvación que está en Marcos capítulo 1 versículo 15, estimado oyente. Todo otro método de salvación que le enseñen en las iglesias es falso, que conste en acta. Bien, una vez más, se nos ha ido el tiempo de la reflexión de hoy, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Y antes de terminar, queremos invitarle, estimado oyente, a que nos ayude para poder seguir enseñando la verdad a los hombres y darles esperanza de un mundo mejor. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene las formas de envío. Muchas gracias por su ayuda. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema de hoy, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico de este ministerio, el Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.